Desde el año 2009, Dios nos movió a satisfacer la necesidad de entrenamiento ministerial intensivo, haciendo énfasis en el conocimiento de la palabra revelada y el fluir del Espíritu en la más completa manifestación de sus carismas. El Instituto Bíblico Ministerial recibe personas de todas las denominaciones que deseen impactar al mundo al estilo de la iglesia primitiva. Al término de los estudios, el alumno estará capacitado para cumplir con el llamado de Dios para su vida. Toma tu lugar para la edificación del cuerpo de Cristo. Bueno, sean todos muy bienvenidos. Gracias por estar acá. Vamos a comenzar entonces con la enseñanza del día de hoy. Vamos a seguir aprendiendo sobre gobiernos limitados y sobre la batalla cultural que nos va a enseñar ahora Arturo Varela. Te doy la pasada, bienvenido. Uno de los temas más importantes, todos son importantes, pero este es muy importante, que tiene que ver con el corazón del propósito, que es la palabra que vamos a hablar hoy día sobre el propósito. El propósito es muy importante y sobre el tema del concepto claramente está estipulado que es la determinación firme y objetiva de lo que se pretende alcanzar o es el hacer de tu identidad. Esto es muy importante porque lo que vamos a hablar es cuál es el propósito para un gobierno, cuál es el propósito de un gobierno civil. Para ello tenemos que remontarnos a las escrituras para poder entender cuál es ese propósito en el monte de gobierno sobre el tema del gobierno civil. Es muy importante y lo vamos a tomar desde este punto de vista, ¿no? Hay un pasaje bíblico muy importante que tiene que ver con la tentación de Jesús. Ese pasaje bíblico nos deja claro más lo que realmente es el principio del propósito y sobre lo que realmente hizo Jesús en ese pasaje bíblico. Y para eso quiero llevarlos a Mateo capítulo 4, así que lo vamos a poner creo ahí. Entonces, el verso 4, empezamos del 4, del 1, vamos a empezar. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Vino a él el tentador y dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropiece tu pie en piedra. No baja, ¿no? Ya. Para que no tropiece tu pie en piedra. 7. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Hincapié en todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron los ángeles y le servían. Ahora, aquí está desarrollándose uno de los principios más importantes de las Escrituras. Nuestro Señor se enfrenta a lo que se llama la tentación. Y entonces, si ustedes se han dado cuenta,
Si ustedes se han dado cuenta, en este pasaje bíblico se nota que hay 3 tipos de tentaciones, ¿correcto? Dice que él había ayunado 40 días y después de esos 40 días estaba con mucha hambre y entonces se le aparece el diablo y le dice, lo tentó con decirle, mira, toma esas piedras y conviértelas en pan y soluciona tu problema de hambre. Pero el Señor le dijo, no, escrito está, el hijo, de toda, ¿cómo se llama? A ver, vamos a ver ahorita que mi memoria me falla. Esto es muy importante. A ver, les voy a ver. Y disculpen que yo tengo que utilizar mis lentes para esto, ¿ya? Y le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, esta tentación es al cuerpo, a la carne. Si ustedes han descubierto en las Sagradas Escrituras, Dios habla sobre nosotros, sobre el individuo, que somos espíritu, alma y cuerpo. Somos espíritu, alma y cuerpo. Somos una trinidad individual. Entonces, si ustedes se percatan, aquí la tentación del diablo es hacia el cuerpo, hacia la carne. Él tenía hambre y quería motivar al Señor de que saciara ese hambre. ¿Y el Señor lo podía hacer o no lo podía hacer? Sí, pudo haberlo hecho. Claro que pudo haberlo hecho, pero no lo hizo. Y citó las Escrituras diciendo de que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Después viene la segunda tentación. Si ha sido tentado en la carne, ahora es tentado en el alma. Y vino el tentador y dijo, si eres hijo, entonces 4, si eres hijo de Dios, esta parte ya está, y le puso sobre, entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropiece tu pie en piedra. Vuelva a la pregunta, en la segunda tentación está siendo tentado a un nivel superior. Primero ha sido tentado en la carne, en el nivel primario. Después escala la tentación a un nivel superior y le dice en el alma, ¿sabes qué? ¿Por qué el tentador o el mal, o como quieran llamarlo, le dice que saltara de ese pináculo? Porque escrito también está en el Salmo 91, siglos atrás escrito, de que el Señor Jesucristo tenía todas estas prerrogativas. Si saltara, vinieran los ángeles y lo asistirían. Entonces el tentador sabía de que toda palabra se cumple. ¿Me entienden? Entonces, ¿estaba diciendo verdad del diablo? Sí. Estaba utilizando la Biblia. Escrito está de que iban los ángeles a asistirlo. Pero, aquí está utilizando el tentador las mismas escrituras para poder tentar a Jesús. En este pasaje bíblico se nota que el nivel ya subió. Entonces, ¿qué dijo? Sí, échate abajo y ahí en sus manos, ya, para que nosotros lo pida. 7. Jesús dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez, o sea, responde con el Salmo, Salmo 91. En el Salmo 91 está esta parte en la cual el Señor Jesús, contradice al tentador con la misma palabra. Escrito también está. Entonces, esta es la segunda tentación. Viene la tercera tentación, sube el precio. Ahora ya no va solamente a tentar el cuerpo, la carne, no va a tentar solamente el alma, ahora va a tentar al nivel más alto, que es el espíritu. Jesús le dijo, escrito también 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos. Les dije la palabra reinos, de gobierno, del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré
Si postrado me adores. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahora, aquí hay algo muy importante. Yo les quiero preguntar, ¿ustedes creen que somos tentados por algo que no queremos? No. ¿Que no deseamos? Al contrario. Somos tentados por algo que sí queremos. Por eso quiero decirles de que el propósito, que era el principio con el que hemos comenzado, tiene un procedimiento. Cada uno tiene que seguir cada procedimiento que tu propósito te marca. Y en este caso, Jesús, nuestro Señor, está siguiendo un procedimiento porque está utilizando escrito está. O sea, todo lo que está escrito sobre el Hijo del Hombre, o sea, Jesucristo, el Redentor, estaba siendo cumplido por Jesús. ¿Correcto? Y entonces yo le digo, entonces ha sido tentado por algo que estaba en su interior, que deseaba, pero que no era su momento y que no era el medio por el cual Jesús iba a realizar su propósito. No iba a ser su propósito marcado por los principios y normas y valores del humanismo o del mismo tentador. El tentador le estaba promoviendo otro propósito para su vida. ¿Correcto? Dios tenía un propósito para Jesús. Y había un mecanismo, un procedimiento para alcanzar ese propósito. Pero así como tenía Dios un propósito para Jesús, un procedimiento, un mecanismo para alcanzarlo, también el mal tiene un mecanismo, un procedimiento y un propósito para ti. Cuando uno no camina en los principios, normas y valores de Dios, entonces estás cayendo en un propósito que no es el que te corresponde. ¿Correcto? Ahora, ¿por qué les comento esto? Porque esto es muy importante que tenemos que saber, porque nosotros tenemos muchos deseos, pero digamos principalmente, generalmente, usando generalidades, tenemos el deseo de tener, el deseo de ganar, el deseo de poder. El deseo de tener se vio claramente en la primera tentación, claramente se ve que Jesucristo tenía hambre. Sí. Todos deseamos tener, ¿no? O sea, digamos, cuando uno tiene hambre necesita saciar esa hambre, quiere satisfacerla. Claro, pero digamos, tú no vas a salir a robar para satisfacer ese hambre. Hay un mecanismo, un procedimiento que debes seguir para saciar tu hambre, ¿no? Hay algo lícito y hay cosas ilícitas. Correcto. Pero Jesús sabía cuál era ¿cómo se llama? Su propósito. Sabía cuál es su identidad. ¿Quién le daba identidad? Dios le daba identidad a Jesucristo. Entonces, todos queremos tener, pero hay un propósito, el que va a suplir ese deseo de tener. ¿Está mal desear tener? No. El desear tener no está mal. Lo que está mal es que rompas tus principios, normas y valores por tener. ¿Correcto? Y eso lo estoy hablando en el nivel de la carne, de lo material. ¿Correcto? En el otro, este pasaje bíblico nos muestra eficazmente lo que, como ejemplo, Jesús hace con nosotros. Ahora, otra cosa es el deseo de ganar. Jesucristo es llevado al pináculo del templo y le dice, salta, escrito está, dice el tentador, salta, porque vendrán los ángeles y te asistirán para que no tropieces tu pie en piedra. ¿Y era cierto o no era cierto? Era cierto. Satanás, el tentador, el mal, estaba utilizando las mismas escrituras, pero para manipular a nuestro Señor Jesús. Fuera de los principios, normas y valores destinados al propósito de Jesús. Pero como nuestro maestro sabe muy bien cuáles son sus principios, normas y valores, no iba a ser manipulado por él ganar. Porque él definitivamente pudo haberle demostrado, saltando, y venían los ángeles y lo sostenían y no iba a tropezar su pie en piedra. Pero no era su momento. ¿Cuántas veces en la Biblia dice que no le ha llegado su hora, dice Jesús? No me ha llegado mi hora, dice. Hay un tiempo para todo procedimiento, todo lo que uno tiene que cumplir en el propósito de Dios. A veces cuesta, sí, es trabajoso, pero es parte de nuestra naturaleza en el sentido
del propósito que se nos ha asignado, ¿ok? Entonces, es tentado en el nivel de la carne, lo material, en el nivel del alma, en el deseo de ganar. ¿Es malo desear tener éxito? No es malo ganar ni tener éxito. El asunto es que necesitamos ganar y tener éxito dentro de los principios normales y valores que de una cosmovisión cristiana. Por eso es que somos cristianos y no somos ateos, y no somos humanistas, y no somos satánicos. ¿Correcto? Correcto, por eso tenemos una cosmovisión cristiana. Y podemos tener éxito, y podemos ganar, pero tenemos un marco en el cual nos desarrollamos, y es nuestro propósito. No significa, Arturo, nosotros somos perfectos, nadie es perfecto. Significa que nosotros estamos luchando, dice que cuando caemos nos levantamos, dice la Escritura. O sea, y por un camino vienen nuestros enemigos y por 7 salen huyendo. ¿Ok? Hay momentos en los cuales se cumple toda palabra, todo tiempo, hay tiempo para que se cumpla toda palabra. Y ahora lo que quiero llevarles es a la tercera tentación. La tercera tentación es, y vamos al el verso, y dijo también 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto. Monte, y estamos hablando aquí en estos estudios en el monte de gobierno. Pero digamos que este monte era la cúspide, ¿no? Muy alto, y le mostró todos los reinos. ¿Lo qué? Los reinos. Los reinos. Hemos estado hablando de gobierno y de gobernados. ¿Ok? Hay un gobierno y hay unos gobernados. Entonces, aquí está hablando de que el tentador lo tienta en el nivel más alto, en el nivel del deseo del poder. Ajá, al nivel espiritual es el nivel más alto de la tentación que un ser humano va a atravesar para lograr alcanzar su propósito. Entonces, y es progresivo esa lucha en nuestras vidas, en la cuales vamos a tener luchas en la carne, en el alma y en el espíritu. Vamos a tener esa lucha, pero Dios nos ha capacitado y nos ha dado dones y talentos para lograr cumplir nuestro propósito y al mismo tiempo lograr, ¿cómo se llama? Lograr tener, ganar y lograr tener el poder. Entonces, pero una pregunta les voy a hacer. ¿Jesucristo en su corazón tenía el poder para todas esas naciones? ¿Quería ese poder? Sí. Pregunta, ¿Satanás, el diablo, tenía el poder de esas naciones? Ahora la pregunta es, esto es muy importante porque tenemos que, ¿cómo se llama?, que explicarlo. Cuando Dios en el Génesis le da la soberanía al hombre para poder sojuzgar toda la creación, cuando cae, por eso que el hombre es malo por naturaleza, cae, es sacado del Edén, y entonces en ese momento en ese momento el poder que tenía el hombre que había puesto Dios, que es Adán, había perdido el poder de la soberanía sobre toda la creación. Y entonces pasan los tiempos y en el plan de Dios está que el que iba a recuperar esa soberanía era Jesús. Jesús iba a recuperar la soberanía que tenía Adán, que fue perdida en el Edén. Entonces, pero hay un problema. Aquí el tentador le estaba diciendo, ya, olvidémonos de problemas, ya, ¿para qué necesitas ir a la cruz? No tiene necesidad. Toma, yo te lo doy. Lo único que yo te pido es que postrado me adores. Nada más. Eso es lo que te estoy pidiendo, Jesús. ¿Me están entendiendo? Porque al final el propósito del mal es sentirse, creerse y poner su trono de gobierno ahí en el cielo, en el lugar de Dios. Y se sentía como Dios. Ese es el propósito del mal, sentirse como Dios y no lo es. Y entonces le estaba ofreciendo algo que sí tenía, pero que no lo iba a recuperar de esa manera. La única manera de recuperar lo que Adán había perdido, el primer hombre,
lo iba a recuperar, pero camino a la cruz. Camino a la cruz lo iba a recuperar la soberanía que la había perdido el primer Adán. El plan perfecto está desarrollándose en todas las escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Ok? Entonces, Dios anhelaba recuperar el poder. Jesucristo anhelaba recuperar el poder. Pero, ustedes saben, el poder dentro del propósito de Dios es una cosa y el poder fuera del propósito de Dios es otra. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante porque aquí claramente se demuestra que el gobierno, ¿se acuerdan del gobierno de la teocracia? Que Dios gobernaba a través de la judicatura y de las 613 preceptos y gobernaba y desecharon en 1 Samuel en capítulo 8, desecharon ese sistema de gobierno y entraron a la monarquía, al gobierno del hombre. ¿Ok? Y empezó todo ese proceso hasta que nos ha llevado hasta los tiempos modernos. ¿Ok? Entonces, ahora viene Jesucristo, 2023 años atrás, y recupera la soberanía. Recupera la soberanía y a partir de eso empieza el proceso de llevarnos a lograr tener, ganar y el poder que cada uno tiene dentro de su propósito. Dentro de su propósito, Dios tiene un plan maravilloso. ¿Y por qué les comento todo esto? Y a esto sí quiero pasar, no es necesario ya pasar para ver el video donde estamos grabando. Ya saqué Correcto. Entonces, ahí no me déjalo. Ya, entonces, creo que está claro con esta tentación que sube Jesucristo que los seres humanos tenemos el deseo de tener, de ganar y de poder, ¿no? Es natural. El asunto es que hay un propósito para todos esos deseos, ¿correcto? Igualito. Así como Jesucristo fue tentado en el cuerpo, fue tentado en el... quiere una admisión. Lo admito, ¿no? Hay personas que quieren entrar. ¿Lo admito? Sí. Sí. Ya. Uy. Igual está Fernando recibiendo la gente. Ya, perfecto. Entonces, así como ya lo admitieron. Entonces, así como Jesucristo fue tentado en el cuerpo, también fue tentado en el alma y también fue tentado en el espíritu. Y en todo salió victorioso. Victorioso salió. Y es lo que realmente quiere nosotros, de cada uno de las personas que creemos, tenemos la certidumbre de fe que vamos a tener y cumplir un propósito de Dios en cada uno de nuestras vidas. Cada uno de nosotros tenemos un propósito. Algunos nos demoramos, tenemos mucho tiempo para encontrarlo, pero tenemos un propósito. Jesucristo lo tenía. El tentador tiene un propósito. Tú, donde tú estás, tienes un propósito. Y justamente lo que estamos hablando es, tu propósito es para ser un buen gobernado o ser un buen gobernante. Para eso son estas enseñanzas. Porque al conocer cómo funciona realmente la cosmovisión cristiana para un gobierno civil, conocemos también cómo gobierna Dios en el individuo, en la persona que está relacionada con su Dios, ¿correcto? Ahora, esto lo que les estoy comentando es fundamental para lo que vamos a tratar sobre las esferas societarias, que cada uno desempeña dentro de unas esferas un rol que debemos hablar sobre lo que vamos a lograr con nuestro propósito. Y para aquellos que tengan la vocación de ser gobernantes, justamente esto les va a ayudar a entender cómo desarrollarnos en nuestra vida. Y aquellos que no, que son profesionales en otros ámbitos del desarrollo humano, como gobernados, tener conocimiento para poder seguir impulsando estas ideas. Estas ideas que son de nuestra cosmovisión cristiana, por algo, Jesucristo nos ha traído buenas noticias en el área del individuo, de la familia, de la economía, de la educación, de la iglesia y del Estado. Todas esas áreas tienen un propósito de desarrollarse dentro del mensaje del gobierno limitado. Ahora,
¿Por qué les traigo a colación el tema del propósito y el tema esto fundamental de cómo un individuo de esta cosmovisión se enfrenta a las circunstancias difíciles de la realidad, como Jesucristo? Jesucristo se enfrentó a las circunstancias difíciles de su realidad. Igual, y de la misma manera, nosotros nos enfrentamos y nos enfrentaremos a circunstancias difíciles de nuestra realidad, ya sea a nivel del cuerpo, a nivel del alma o ya sea a nivel del espíritu. ¿Ok? Y para ello, porque toda esta introducción y todo lo que vamos a hablar sobre los principios bíblicos que sostienen el gobierno limitado, es justamente para darle organización al pensamiento. Ahora, ponle ¿cómo se llama? La foto de la lucha entre el mal y el bien. Vamos a buscar aquí. Ok, ok. Ahorita, para hablarle una cosa. Ya, esa foto se ve un poco chiquita, pero no hay problema. Ahí se ve mejor. Y ahí se ve Ahora mejor. lo voy a compartir, que no está compartiendo. Perfecto. Ahí la va a compartir Manuel para que le dé contenido a lo que estamos hablando, ¿no? Ok, ya vimos esta parte de las tentaciones de Jesús que son muy importantes en el sentido de reconocer cómo actúa la realidad en nuestras vidas. O sea, es importante descubrirlo en la Biblia, cómo el deseo de tener, el deseo de ganar y el deseo de poder estuvo en todas las etapas de nuestra historia, en todas las etapas de gobierno, en todas las etapas de los individuos, en el pasado, presente y futuro, siempre porque está dentro del deseo de las personas, de los individuos. Como hemos quedado, hemos conversado sobre el tema, hemos dicho de que no está mal el deseo de tener, no está mal el deseo de ganar, no está mal el deseo del poder. El asunto es que ese tener, ganar y poder está enmarcado dentro de un Propósito de Dios. propósito, el propósito. El propósito, porque siempre Dios nos está llamando a la madurez. Lógicamente, madurar en el cuerpo, madurar en el alma y madurar en el espíritu, porque cuando lleguen las pruebas del cuerpo es un nivel de lucha. Cuando lleguen ¿cómo se llama? Las pruebas del alma es otro nivel superior de lucha. Y ya cuando llegan ¿cómo se llama? Las pruebas a nivel espiritual, el más alto de los rangos, en el cual un cristiano maduro ya está enteramente preparado para toda buena obra, como dice la Escritura, es porque ya ha madurado para lograr vencer esa prueba. Arturo, a veces, cuando uno es tentado en la carne, cada uno tiene su propósito y cada uno tiene su historia, su propia historia en la realidad. Por eso es que es importante conocer los principios, normas y valores que se desprenden de las Escrituras. Ahora, todo este preámbulo es para hablar sobre algo muy importante, que es la palabra servir. O sea, ¿para qué tenemos propósito? Para servir. Para servir. ¿Para qué servimos? Es lo que debemos lograr entender, porque si entendemos realmente la naturaleza del servicio y dentro del marco de un propósito, entonces vamos a saber realmente cómo ser gobierno y cómo podemos ser gobernados. Cuando descubrimos realmente cómo funcionan esos principios a todos los niveles en los cuales nos manifestemos, ustedes van a salir victoriosos, van a tener lo suficiente para lograr el objetivo de su propósito. Ahora, vamos a pasar a otro pasaje bíblico también que es importante para poder llegar a lo que queremos enseñar. Mateo 35, para los que tienen su Biblia, esto es muy importante. Dice la Escritura. A ver, verso... ¿Ellos entonces? No, 20, para leerlo aquí. Porque estamos hablando de gobierno, ya vieron que el tentador también quería el poder, ¿no? Y querían, ustedes, nuestros gobernantes, ¿quieren manipularnos o no? Sí.
Siempre, en cualquier país están tratando de manipularnos, de hacer, sí, a veces la manipulación que esconde lo que se llama el engaño, ¿ah? Por si acaso. En la manipulación que estaba haciendo el tentador, estaba manipulando, pero ¿qué escondía ahí? El engaño, correcto, y ahora lo voy a leer. Vamos con Mateo 20:20. Dice, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron, Maestro, queremos que hagas lo que te pedimos. Jesús contestó, ¿qué quieren que haga? Ellos dijeron, concédenos el derecho de sentarnos contigo en la gloria de tu reino. Una pausa ahí. Los judíos pensaban de que Jesús lo que iba, no sé, disculpen que sube mucho porque es, así soy yo. Los judíos pensaban que cuando venía el Mesías iba a imponer un gobierno, pero un gobierno de los hombres, que saque el imperio romano de sus vidas e implementar su gobierno de los judíos. Y entonces pensaba que lo que iba a venir con el Mesías era un caudillo para imponer su reino, el reino de los judíos, su gobierno de los judíos. Eso, creían que era un caudillo militar, es la versión diferente, pero dice lo mismo, ¿no? Se acercaron a Jesús, ¿no? Y le dijeron, Maestro, queremos que hagas lo que pedimos. ¿Está bien ahí? Sí. Sí, está bien. Jesús contestó, ¿qué quieres que te haga? Ellos dijeron, en una versión está la parte donde las madres es la que le dice sobre los hijos a Jesús. Y en otro, los mismos hijos están pidiéndole a Jesús. Concédenos el derecho, dicen ellos dos, de sentarnos contigo en la gloria de tu reino, de tu gobierno. Uno a tu lado derecho y el otro a tu izquierda. Y Jesús respondió, ustedes no saben lo que están pidiendo. ¿Están dispuestos a beber de la misma copa de sufrimiento que yo voy a beber? ¿O pueden ser bautizados con el bautismo que yo voy a recibir? Ellos contestaron, sí podemos. Avesados, Entonces Jesús les dijo, ciertamente van a beber de la copa que yo bebo y van a ser bautizados igual que yo, pero yo no puedo decidir quién se sienta a mi derecha o a mi izquierda. Dios ya tiene listos esos puestos para los que Él decidió. Cuando los otros 10 escucharon esa petición, ¿qué pasó? Se enojaron contra Santiago y Juan. Pero Jesús los llamó y les dijo, ustedes saben, ahora muy importante, ustedes saben que a los que gobiernan entre las naciones les gusta mostrar su poder. A sus principales dirigentes les gusta ejercer su autoridad sobre la gente, pero entre ustedes no debe ser, ¿qué dice? Así. Más bien, el que quiera ser más importante entre ustedes debe hacer su siervo, debe hacerse su siervo. Y el que quiera ser el número uno entre ustedes debe ser esclavo de todos, porque ni aun el Hijo del Hombre vino a que le sirvieran, servicio estamos hablando, sino a servir a los demás y a dar su vida en rescate por muchos. Muy interesante, se molestaron los demás apóstoles, porque pónganse en el pensamiento, mira, estos son muy vivos, ¿no? Porque uno quiere estar a la derecha, a la diestra y a la otra a la izquierda del poder de este caudillo. ¿Qué estamos hablando? No están pensando en la diestra o a la izquierda del trono de los cielos. Están pensando en el poder terrenal. En el poder de él, como el principio es que ellos estaban esperando un Mesías, un caudillo que los gobierne y que expulsara a los romanos de Israel. Entonces ellos están pensando en otro tipo de poder. Ya hemos estado hablando del tema de tener, ganar y poder. Están pensando en otro principio de poder. Pero Jesús les va a enseñar otra manera de entender el poder. ¿Correcto?
Y para ello, les quería mostrar yo la foto de la última cena. No sé si ustedes lo pueden ver aquí, lo voy a hacer a través del teléfono, no sé si se nota. Ustedes me dirán. Ya. Ahí está. ¿Se acuerdan? Ahí está. No sé si se logra ver. Juan está arrimado al techo de... Bueno. Ya, esto es la imagen de la última cena. La pregunta a ¿ustedes creen que realmente así se realizó la última cena de Jesús en el Israel del primer siglo? Exactamente, muy bien, esta es una mesa occidental. Muy bien, ya los estoy viendo que realmente esta es una mesa occidental, ¿no? Así no se realizó, ¿no? Pero lo que yo quiero es que vean que la mesa que se utilizó en el primer siglo para la cena del Señor se llama triclinio. Era una mesa romana, también utilizada por los griegos, y que era una mesa que por lo general estaba en los lugares de alto honor, y que las tenían los que tenían un estatus muy alto. Lógicamente, ese era el triclinio. Ahora, el triclinio es muy interesante, porque el triclinio tiene mucho mensaje para poder compartir con ustedes, para que podamos entender cómo es que nos tenemos que manejar como cosmovisión cristiana, individuos de cosmovisión cristiana sobre el tema de gobierno, en el sentido de gobernar y ser gobernados. Ok, entonces ahí están haciendo los intentos para poder mandarles el triclinio. Para ir antes que aparezca la imagen, les voy a poner en contexto. El triclinio es como una U invertida. Está en el piso y por lo general tenían algunos almohadones para poder reclinarse casi echados y una pequeñísimo taburete que era en forma de U. Pero lo interesante del triclinio es que tenía posiciones. En la primera parte de la U, la primera posición se colocaba por lo general la persona de mayor confianza del dueño, o sea, de la persona que estaba con mayor rango en la... Exactamente, para el primer lado. Entonces ahí, el de más confianza que tenía, el que más tenía relación con Jesucristo, era Juan. El primer lugar del de más confianza, por lo general, los reyes que tenían o los gobernantes que tenían el triclinio, ponían ahí a esa persona de confianza que por lo general a los gobernantes de esas épocas los querían envenenar. Y por lo general la persona de mayor confianza que estaba en el primer lugar, él probaba probaba primero las comidas o los líquidos que iban a tomar, por si acaso vayan a estar envenenados. Entonces, era una de las personas de mayor confianza, de mayor relieve para la persona que estaba dirigiendo la reunión en ese caso. En el segundo lugar está pues quien dirige la reunión, que es Jesucristo, ¿correcto? Y al lado, eso te estaba diciendo que al lado derecho, y al lado izquierdo se ponía a una persona que tenía el mayor cargo administrativo. Y en ese tercer puesto, del mayor rango de puesto administrativo, estaba... ¿Quién creen que estaba? No, al lado derecho e izquierdo. En el puesto número 3 está Judas. ¿Por qué? Porque Judas, muy bien, ya lo están viendo, ¿no? Ahí, perfecto, ya lo están viendo. Ahí tienen la primera posición. Ahí, por favor, pónganme sí, si lo están viendo. Excelente. En el primer puesto del triclinio está Juan, la persona de mayor relación con Jesucristo. En el segundo puesto está Jesús, que es la persona principal, la más importante, que va a llevar la reunión. Y al lado izquierdo
La persona, ahí debería ir la persona de mayor alto rango administrativo. ¿Y quién cree que era? Era Judas. Judas, ¿por qué? Porque Judas era el tesorero de los 12. Él es el que llevaba el dinero, administraba todo, era el de mayor rango en el sentido administrativo. Entonces, cuando les leí el pasaje bíblico al decirles, oigan, la mamá de Zebedeo, de Santiago, y le dijeron, pon a mis hijos a tu diestra y a tu izquierda. ¿Qué estaban diciendo? Que les diera cargos de Confianza. y de poder, porque como lo están pensando ellos están pensando en que él es un Mesías, un caudillo que va a venir a hacer sus guerras. ¿Se acuerdan de 1 Samuel capítulo 8? Que va a salir a hacer sus guerras, que va a sacar a patadas de Israel a los romanos y que va a imponer el reino y el gobierno de los judíos en Israel. Entonces, eso es lo que pedían, que estaban pidiendo poder. Jesús le dijo, no era de parte de él no iba a poder darles eso porque ya Dios había destinado posiciones, propósitos. Eso es lo que quiero decir. Dios ya destinó el propósito a cada uno. Lo más importante del servicio es que después vienen todos los demás discípulos y ustedes ven allá, sí, la misma imagen. Ustedes ven allá al fondo. Ahí dice Peter. Ahí está en el puesto, o sea, al frente de Jesús, de Juan y de Judas. Allá estaba. Pero esa posición en la que pusieron a Pedro, ¿cómo se llama esa posición en el triclinio? Esa posición se llama la posición del siervo. Sí, la posición del siervo es esa posición, la última. ¿Por qué? Ustedes ven ahí un lebrillo y un aparato de agua. ¿Qué pasa? Que en el primer siglo la gente venía de la calle y venía con mucho barro. Tenía que lavar el lavado de pies. ¿Me está entendiendo? Y entonces se levantaba el siervo y entonces le lavaba los pies a los invitados, ¿no? Entonces, pero imagínense a Pedro, estamos hablando de poder, estamos hablando de caudillo, la mentalidad que puede entrar en nuestras cabezas, y no la mentalidad de servicio, sino la mentalidad de apropiarse del poder para servirme del poder y no servir gracias al poder. Entonces Pedro se levanta y lo ve ahí en los 3 lugares más importantes a Juan, ese jovencito que llegó a lo último, ¿no? Y al otro está, y yo debo estar ahí. ¿Por qué me han puesto aquí de servidor, ¿cómo se llama? Del último puesto de la mesa del triclinio? Pudo haber pensado Pedro, ¿sí o no? Y entonces, cuando se trata de poder, de posiciones de gobierno, siempre hay una forma correcta de cómo hacer las cosas y una forma incorrecta. Y para eso tenemos un propósito. Nosotros estamos enmarcados en el propósito de hacer principios, normas y valores para hacer la forma correcta. Y en ese momento que Pedro, que está en el lugar del siervo, asado, yo imagino a Jesús diciendo que Pedro debe estar pero asadísimo. Pensará pues que es el último de la fila, ¿no? El que menos importancia tiene. Y no es así, porque ¿qué nos dice la Escritura? Que Jesucristo se levantó sabiendo lo que pensaban ellos, tomó el cántaro y el lebrillo y él, ¿cómo se llama? Se puso a lavar los pies. Entonces nos mostró con su ejemplo que él vino a servir, como todos los hijos de Dios, todas las personas que tenemos una cosmovisión cristiana, hemos venido por un propósito. Y ese propósito tiene un gran contenido de servicio. Y este servicio está dentro de un marco de principios, normas y valores que hacen que una persona que está en la realidad sea luz y sale en la realidad. Cuanto más oscura, más tinieblas hay, esto es más sencillo de verlo así. ¿Correcto? Entonces, el triclinio, que era tenía una forma de cómo distribuir el poder.
La mesa esta que se utilizó para la última cena se demostraba. Por eso es que le estaban pidiendo el lugar de poder, la mamá y los hijos de Zebedeo. Entonces, esto es muy importante, el servicio que nosotros tenemos que realizar por nuestro propósito en la realidad. Nosotros tenemos una realidad que luchar día a día este 2023. En este año, en el 23, tenemos una lucha porque los principios, normas y valores se han torcido y la gente no está sirviendo a su prójimo en diferentes áreas, roles del saber, del desarrollo humano. Y nosotros somos llamados para... Por eso es que entramos a Juan 13. Juan 13, que justamente narra lo que acabamos de hablar del triclinio. A ver si lo puedes poner para... Ahí está claramente reseñado lo que pasó en la mesa del Señor. Jesús lava los pies de los discípulos. Así es. Y ahora con mayor información histórica, te das cuenta de lo que realmente está pasando ahí, ¿no? Está más o menos, está en Juan 13, del 1, comenzando por el primer, lo voy a leer. No te preocupes, yo lo hago acá para que no haya problema. A ver. Juan 13. Ya, perfecto. Ahí nomás, estoy con mis lentes. Compártelo. Ahora lo voy a estar leyendo. Jesús lava los pies de los discípulos. Dice en el verso 1. Ahí lo van a colocar para que lo puedan ver. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas, perdón, que en el corazón de Judas Iscariote, está muy chiquito, ¿dónde está? ¿Lo veo? Sí, no, pero no, acá tengo que hacerlo para que me estén escuchando, ahí. Más. Ahí está, un poquito más arriba. Ya, ahí nomás. Allá. Vuelvo a leerlo porque esto es muy importante para cerrar la parte del servicio. La última cena tiene que ver mucho con el propósito de Dios, mucho con el propósito de Jesús, mucho con el propósito de los discípulos, ¿no? Y tiene que ver sustancialmente con el servicio. Antes de la fiesta de la Pascua, como había quedado, y cuando cenaban, en el verso 2, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto. Quitarse el manto es quitarse la realeza. Dice que bajó del cielo y se hizo hombre y bajo esa condición se hizo siervo, dice la Escritura, ¿no? Se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Claro, Pedro estaba en lugar del siervo y tenía que haber separado y ya empezar a haberles limpiado y lavado a cada uno de los discípulos, pero no lo hizo. Entonces, mira lo que dice, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pero le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo, o sea, estamos hablando de servicio dentro del marco del corazón de Jesús, que es servir al prójimo. Y le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies,
sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Eso lo dijo porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Ya terminó la parte. Entonces, queridos hermanos, es importante saber que hay un principio fundamental en las cosas de gobierno. No solamente en la vida cotidiana de cada uno de nosotros, sino desde el ejemplo que Jesucristo nos da. Desde el ejemplo que Dios ha permitido que llegue estos principios, normas y valores para entender cómo funciona el gobierno. El deseo natural que tenemos para tener, ganar y del deseo del poder. Todo esto está enmarcado en un propósito y todo esto está enmarcado dentro de la capacidad que debemos tener, gracias a Dios, de servir a nuestro prójimo. El estar en un puesto de gobernante es un puesto de servicio. Es un puesto en la cual el que debería estar en la mayor instancia de gobierno debe ser el que mayor sirve a cada uno de los individuos conformantes de un estado, de una nación. No el más vivo que quiere servirse de todos nosotros y de todo el poder y de todas las instancias. Eso es lo natural, pero realmente la Biblia dice que ya lo hemos leído, que cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra, pero cuando el impío gobierna, el pueblo gime. Entonces, ¿qué va a hacer el justo allá en ese nivel y rango de poder? ¿Qué va a servir? Va a servir. Ese es su propósito por el cual un gobernante de cosmovisión cristiana debería llegar al poder. ¿Qué es lo que deberíamos hacer los gobernados? También cooperar todos juntos en nuestras profesiones, nuestros roles, para lograr sacar una nación adelante y tener una sociedad justa, una sociedad libre, una sociedad empoderada, próspera. No perfecta, porque dentro de las cosas del gobierno civil es un equilibrio para lograr tener un propósito, mejor dicho, un gobierno decente, un gobierno que nos permita crecer y desarrollar nuestro proyecto de vida. Por eso es que es importantísimo lo que hemos narrado en el tema del propósito, del servicio y sobre todo de que cada uno de nosotros, al descubrir su rol como gobernado y su rol como gobernante, si es llamado, para ejercer autoridad. Ahora, yo les voy a hacer una pregunta. Ustedes, todos somos gobernados, pero algunos pueden pensar ahorita que no son gobernantes. Y yo les digo, sí, primero eres gobernante de tu misma persona. O sea, tú te gobiernas a ti misma o a ti mismo, correcto, por si acaso no sepan que ustedes son gobernantes y están funcionando como gobernantes. Lógicamente yo estoy hablando sobre el gobierno civil, pero vamos a hablar muy profundamente sobre quién o qué o cómo te gobierna. Primero, tienes un gobierno personal, individual. Segundo, si tienes una familia, eres padre de familia, tú eres autoridad en la familia, entonces tú estás gobernando con autoridad una familia. Si eres en la parte económica, si eres un empresario, trabajador o tienes un emprendimiento, tienes gente bajo tu comando, entonces tú estás gobernando empresarialmente, y entonces estás gobernando empresarialmente, también estás gobernando. Si estás en la educación tiene principios, normas y valores que son transmitidos y estás entregando los principios, normas y valores que van a hacer que te gobiernen. En educación estoy hablando. ¿Quién te educa? Te educa la palabra, te educa el colegio, te educa la familia, se transfiere. Ahora, también hay un gobierno, en las iglesias también tenemos gobierno. Si eres un pastor, eres un líder, tienes en tu congregación gente
que tú estás con autoridad y tienes gente bajo tu autoridad. O sea, ¿qué estás haciendo ahí? Gobernando. Estás gobernando dentro de esa instancia y de la iglesia. Y qué decir sobre un gobierno civil del Estado. Hay un gobernante que es un presidente, un congreso, y hay sistemas de gobierno que también algunos de nosotros pueden ser llamados a gobernar. Y entonces estos principios, normas y valores son para entender los principios de gobierno, de cómo gobernar y cómo ser gobernado. Es importante porque esos dos principios fundamentales nos manejamos cada uno de nosotros. ¿Cuánto tengo de tiempo para...? Ok, excelente. Esta primera etapa es justamente para mostrarles cómo estos principios van a influenciar lo que se llama las esferas societarias. Las esferas societarias son la segunda parte que vamos a tratar, que justamente son influidas por estos principios, normas y valores que tenemos dentro de nuestro propósito, y también entender cómo funcionan esos principios, normas y valores del sistema humanista que nos gobierna en la actualidad. Ya sea en tu país o en mi país, hay principios, normas y valores con las cuales nos están gobernando. Así que preparémonos para la segunda parte, que vamos a trabajar justamente el segundo marco conceptual. Ya hemos hablado sobre el primer marco conceptual, que se llama los tres pilares, y el segundo marco conceptual que vamos a enseñar después del break va a ser las esferas societarias. Así que vamos a tener un break de... Sí, vamos a tener un break de 10 minutos. De 10 minutos, y volvemos para los que están en sala para las esferas societarias, y los espero. Así que tenemos 10 minutos para break. Buenas tardes, Gracias. profe. Muy bien. Muchas gracias, Arturo. Ok. Ese ha sido el mensaje. Hola, profe. Atención, entonces, para los estudiantes del IBM tenemos 10 minutos de break. Volvemos a las 8:20, ¿está bien? Y para todos los que nos están oyendo, nos vemos la próxima semana, el próximo miércoles. Muchas gracias. Los alumnos se quedan. Los demás, muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Desde el año 2009, Dios nos movió a satisfacer la necesidad de entrenamiento ministerial intensivo, haciendo énfasis en el conocimiento de la palabra revelada y el fluir del Espíritu en la más completa manifestación de sus carismas. El Instituto Bíblico Ministerial recibe personas de todas las denominaciones que deseen impactar al mundo al estilo de la iglesia primitiva. Al término de los estudios, el alumno estará capacitado para cumplir con el llamado de Dios para su vida. Toma tu lugar para la edificación del cuerpo de Cristo.